Buenos días, amada iglesia. Señor les bendiga grandemente, amados hermanos. Permítanme para que oremos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, te damos muchísimas gracias por el enorme privilegio de poder estar una vez más, un domingo más, oh Señor, en tu presencia, congregados en tu nombre. Gracias porque tu amor bendito es para siempre tu misericordia, y todos nosotros somos testigos, oh Señor, de ella. Te rogamos, Padre, que en el nombre bendito de Cristo nos regale en esta mañana discernimiento, nos regale sabiduría, nos permitas poder seguir aprendiendo más de ti, Señor, para conocerte mejor. Por favor, Señor, guarda a tu iglesia de pensamientos erróneos acerca de ti. Te ruego me guardes a mí para que yo pueda exponer tu palabra siempre con fidelidad. Guárdame del error y de la herejía, Señor. Que por favor tu Santo Espíritu siempre nos guíe a toda verdad, siempre nos ayude a recibir tu palabra con gozo, alegría, y poderla, Señor, atesorar en nuestros corazones con el fervor que se merece, Señor. Ayúdanos en esta mañana, te lo rogamos en el nombre precioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, vamos a continuar con nuestra serie, pero antes quiero que me acompañe, por favor, a Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28 al 30. Hechos de los Apóstoles. Cuando lo encuentre puede colocarse sobre sus pies. Dice la bendita palabra del Señor. El apóstol Pablo, en su discurso en Mileto a los ancianos de Éfeso antes de partir, dice el apóstol Pablo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, escuchen bien, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pueden tomar asientos. Continuando con nuestra serie de teología sistemática, amados hermanos, en lo concerniente a la doctrina de la Trinidad, y particularmente abarcaremos hoy el tema de las herejías trinitarias. ¿Por qué debemos estudiar las herejías?, preguntará alguno de ustedes. Porque las llamadas grandes herejías son dignas de exámenes por muchas razones. Una de ellas es porque representan las principales líneas de ataque contra el cristianismo bíblico. Si usted de verdad atesora la palabra de Dios, usted debe defenderla. A lo largo de la historia de la iglesia, amados hermanos, y desde sus propios inicios, se comenzaron a levantar hombres dentro de la misma iglesia, hombres con doctrinas contrarias a la dogmática de la fe cristiana. Por tanto, doctrinas vitales como la Trinidad o como la persona de Cristo iban a estar bajo ataque, obligando, por supuesto, a la iglesia a contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Por eso es que en esta mañana vamos a comenzar
una de esas llamadas grandes herejías. Estamos hablando precisamente de la herejía arriana o del arrianismo. Y nuestra enseñanza vamos a dividirla en dos puntos. El primero de ellos, historia del arrianismo. Eso es lo que veremos el día de hoy, la historia del arrianismo. Y en la próxima clase, Dios mediante, veremos la enseñanza del arrianismo en sí. Así que hoy nos ocuparemos de desempolvar un poco la historia para hallar las raíces de la herejía arriana. Historia del arrianismo es lo primero que vamos a ver en este estudio. Hermanos, el arrianismo surge a principios del siglo III y su nombre se debe a un presbítero de Libia llamado Arrio. Él fue ministro en una iglesia en Alejandría, Egipto, en el siglo III, justo en medio del Imperio Romano. Sin embargo, la herejía arriana o las enseñanzas de Arrio, él no fue realmente el primero que introdujo esta herejía, sino que él desempolvó una doctrina que ya estaba conocida como la doctrina samosatene o samosatene, y la presentó a la iglesia una vez más. Existía un hombre llamado Pablo Samosata. Fue un sacerdote de Antioquía. Y Pablo Samosata fue uno de los primeros que empezó a estudiar acerca de la persona de Cristo. Entonces, dentro de sus estudios, él llegó a concluir que Cristo era un ser creado, que Cristo no era un ser increado como lo era Dios. Por supuesto, esta determinación significó que Cristo era menos que completamente divino. Esos fueron los estudios de Pablo Samosata. Y durante bastante tiempo, esta idea se conoció como la doctrina samosatene, así se llamaba, anótelo bien, doctrina samosatene. Es decir, que Arrio no fue el precursor realmente de esta doctrina, sino que él desempolvó ciertas enseñanzas del señor Pablo Samosata. Y en honor a su nombre, precisamente se llamó la doctrina samosatene, en honor a Pablo Samosata. Aunque en realidad, de hecho, los historiadores dicen que incluso esa herejía puede remontarse un poco más atrás, quizás un poco después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, una vez más, hermanos, en ese tiempo se corrió la voz y la consternación, porque recuerden que en la iglesia se estaba constituyendo y estaba empezando la iglesia naciente. Y desde los primeros años de la iglesia, la doctrina de la divinidad de Cristo siempre fue considerada como uno de los pilares del cristianismo. Imagínense ustedes a principios de siglo, una persona diciendo inmediatamente que Cristo no era divino. Imagínense el impacto en ese momento que eso debió causar. Y que la divinidad de Cristo fuese atacada precisamente en ese momento de la historia era una amenaza a los mismos fundamentos de la fe, como lo había profetizado el apóstol Pablo en ese pasaje que leímos en Hechos de los Apóstoles capítulo 20 en su discurso a los ancianos de Éfeso en Mileto. Esa herejía vino del interior de la iglesia naciente. Esa herejía no vino de afuera. Esa herejía vino del interior de la iglesia y solo lo que hizo fue empeorar las cosas en ese momento. Pablo de Samosata, hermanos, llegó a ser muy popular, pero finalmente él fue expulsado de su cargo y por supuesto sin púlpito en donde predicar y explicar esa herejía. Pablo y su doctrina fueron desvaneciéndose a lo largo de los años. Sin embargo, años después, Arrio tomó las enseñanzas de esa herejía samosatene y la presentó a la iglesia nuevamente, pero ahora la presentó con mucho más fervor, con mucho más ahínco. Arrio, hermanos, era un hombre muy intelectual. De hecho, fue formado en una academia privada de ese entonces en Antioquía, de Siria, dirigida por un hombre llamado Luciano. Podemos decir entonces que Luciano fue el maestro
de Arrio, cuya teología fue en muchos sentidos ese precursor. Es decir, que ya existía una academia donde de alguna manera habían valorado la enseñanza herética de Pablo Samosata y que Luciano también defendía. Y por supuesto todos los que estaban bajo su discipulado. Luciano era un maestro muy talentoso y finalmente fue ejecutado durante una de las persecuciones esporádicas de ese entonces. Recuerden que la iglesia cristiana fue perseguida durante los primeros 3 siglos y fueron persecuciones feroces, persecuciones bastante atroces, donde a los cristianos los exhibían como premios, como trofeos, los colocaban incluso como antorchas vivientes. Así que Luciano murió en una de estas persecuciones. A pesar de todo su intelecto, Luciano tenía grandes problemas, muy grandes problemas con la idea de la doctrina de la Trinidad eterna. Para él era difícil poder comprender que existía un Dios en 3 personas. Era muy difícil para él asimilarlo. Y estos problemas, por supuesto, llevaron a su alumno, a Arrio, a caer en la herejía absoluta, a negar la deidad de Cristo. Sabemos poco sobre la vida temprana de Arrio. Muchos historiadores no encuentran de alguna manera fuentes que podemos nosotros citar hoy con relación a la vida temprana de Arrio. Perdón. Pero sí sabemos que en el año 336, cuando él murió, ya era un anciano. Arrio fue ordenado, hermanos, a ministro en el año 311 después de Cristo y se convirtió en un presbítero en una etapa relativamente tardía de su vida. Muchos piensan que incluso antes de su ordenación él era un ermitaño, él era así como alguien ascético, una persona acostumbrada a vivir solo, aislado. Dicen que era un hombre alto, con una apariencia grave, que esa fama que tenía, esa reputación que tenía de asceta. Recuerden lo que es el ascetismo. Las personas que gozaban de ciertos golpes al cuerpo para demostrar piedad. Eran personas que terminaban flagelándose, aislándose, golpeando su cuerpo para demostrar que no podían estar bajo el control de su cuerpo. Recuerden lo que Pablo explicaba a los colosenses, donde muchas personas malinterpretaban el tema de mortificar la carne con el duro trato del cuerpo. ¿Recuerdan lo que era el ascetismo? Bueno, Arrio era conocido, tenía una reputación de asceta, y fue casi con certeza, de hecho, un factor importante para convertirse en presbítero en ese momento, en una iglesia de un suburbio en Baucali, se llamaba, en Alejandría. Dicen que Arrio, hermanos, tenía gozaba de mucha elocuencia. Él era un hombre muy capaz, era un hombre muy persuasivo, con muchísima elocuencia, oratoria. Tenía cierto don para la comunicación. Él podía reunir un auditorio y persuadirlo de sus enseñanzas. Y tanto así que él era muy talentoso para escribir poesías. Él era escritor de poesías. Factores que de alguna manera contribuyeron a su éxito para el clérigo popular. Es decir, que estamos hablando de un hombre que gozaba con muchísimos seguidores y más adelante lo vamos a ver. No era un hombre que fuera repugnante o no fuera un hombre que fuera quizás difícil de aceptar. Era un hombre que gozaba de muchos dones, de muchas virtudes y de mucho carisma. Era un hombre muy carismático que apreciaban. El problema era que lo que comunicaba no era verdad, sino un horrendo error. Porque no podemos decir un horrible error a una herejía, es un horrendo error. Entonces Arrio fue un defensor mucho más firme que Luciano
y un defensor mucho más firme que Pablo Samosata, y un orador mucho más elocuente y por supuesto mucho más persuasivo, lo que logró que la comunidad cristiana en Alejandría, Egipto, en ese momento, se dividiera fuertemente sobre la doctrina samosatene. Es decir, que Arrio logró que Alejandría se dividiera con sus enseñanzas. Por un lado, que iban a tener las enseñanzas cristianas de Alejandro y posteriormente las de Atanasio, pero este Arrio logró dividir Alejandría con su enseñanza. No era de sorprender que su enseñanza, por supuesto, pronto pusiera a Arrio en un conflicto muy serio con los obispos de Alejandría. En ese caso, el obispo de Alejandría en ese entonces se llamaba Alejandro, quien correctamente se dio cuenta que esas enseñanzas de Arrio estaban totalmente en contradicción a la ortodoxia. Eran perfectamente contrarias a la dogmática de la fe cristiana. Por supuesto, Alejandro suspendió en ese momento a Arrio de sus funciones como presbítero en el año 321 después de Cristo. Es decir, que Arrio fue excomulgado de la iglesia en Alejandría en el año 321. Allí se habría detenido la herejía, entre comillas, de no ser porque Arrio tenía numerosos amigos influyentes dentro de la política de ese entonces, porque es algo importante de resaltar. ¿Qué es importante resaltar? Que en el mundo del tercer siglo la iglesia estaba influenciada por temas políticos, es decir, los políticos podían inmiscuirse en temas de la iglesia, podían nombrar o quitar obispos. Y por supuesto Arrio tenía muchísimos amigos influyentes dentro de la política, entre ellos Eusebio de Nicomedia, quien era uno de los principales obispos del imperio, y Eusebio de Cesarea, conocido hoy por sus historias eclesiásticas. Arrio, hermanos, logró persuadir a estos hombres de que Alejandro estaba golpeándolo de alguna manera y llevando a cabo un acto disciplinario incorrecto, y que esa excomunión de la cual él fue sujeto no fue conforme a la Escritura, y así creó una campaña contra Alejandro. Es decir, señores, mire, este obispo ha llevado un proceso contra mí, el cual no es bíblico, y yo les pido por favor intervengan. Hizo toda una campaña, logró una campaña en contra de Alejandro, el obispo de Alejandría. Por supuesto, repito, era un hombre dotado con una gran elocuencia y con buenas relaciones públicas. Arrio pudo entonces persuadir a varios obispos, incluso de Asia, para que lo apoyaran. Y confiando en ese apoyo, él, hermano, regresó a Alejandría. Regresó a Alejandría y reanudó su ministerio docente. Así que el escenario estaba preparado, por supuesto, para que más adelante se presentaran los enfrentamientos entre el obispo de Alejandría, Alejandro, y el obispo rebelde, Arrio. Los historiadores afirman que esa división fue tanto política como religiosa, es decir, no solamente los que estaban de acuerdo con Alejandro estaban de acuerdo en lo religioso, sino que también en lo político. Por lo tanto, se formaron dos bandos religiosos y políticos. Los que apoyaban a Arrio, tanto en el campo religioso y de la fe, apoyando la doctrina herética que enseñaba, así como los que apoyaban a Alejandro y su doctrina. Así que el tema, hermanos, era bastante difícil en esa época. Arrio había estudiado con muchos hombres que posteriormente fueron hombres influyentes dentro del imperio. Y después de la muerte de Arrio, incluso Eusebio se convertiría en el líder de su grupo. Es decir, que esa herejía no murió, como lo vamos a ver más adelante, sino que siguió. Las diferencias, hermanos,
entre estos dos se hicieron cada vez más severas. Era difícil sostener incluso hasta el saludo. Estaban convencidos los de la doctrina arriana, la doctrina samosatene, estaban convencidos que los alejandrinos, así les decían, los seguidores de Alejandro, estaban convencidos que ellos estaban blasfemando. ¿A qué? Al considerar a Cristo o a elevar al Cristo a la divinidad. Entonces miren esto. Por un lado teníamos a los seguidores de Arrio, quienes pensaban que los seguidores de Alejandro eran herejes porque estaban elevando a Cristo a un ser divino. Y por el otro lado, los seguidores de Alejandro veían obviamente a los seguidores de Arrio como herejes por no reconocer la deidad de Cristo. Entonces, el tema fue tan agudo, tan fuerte, que incluso llegaron a los golpes, dicen los historiadores. No se puede enfatizar quizás demasiado cuán importante fue realmente el problema. Y ese problema, recuerden, estaba sobre la naturaleza misma de Dios. ¿Por qué? Alejandro de Alejandría insistía en que el Padre nunca estuvo sin el Hijo, sino que era coeterno. Y esa palabra va a ser importante porque más adelante en el Concilio de Nicea se va a establecer esa palabra. Decía que era coeterno con el Padre, pero Arrio, por un otro lado, insistía en que hubo un tiempo en que el Hijo estaba solo, en que el Hijo no era coeterno con el Padre. Así que Alejandro entendió esto, por lo que no se dio nunca a las ideas de Arrio. De manera que eventualmente el conflicto se levantaba y llegaba al punto incluso de la agresión física. El punto era grave, hermanos. No había puntos intermedios. O el Padre y el Hijo y el Padre eran coeternos o no lo eran. No habían puntos intermedios en ese conflicto. Arrio ya no estaba a salvo en Alejandría por tantas disputas. Por lo tanto, él huyó a Jerusalén, donde había un patriarca que lo apoyaba y lo apoyó hasta el último día de sus vidas. Arrio logró convertir, dice los historiadores, a muchísimos hombres en Palestina y en Siria. Ya era mayor y en ese momento era suficientemente fuerte como para poder atravesar, hermanos, el llevante fluir de su herejía. Sin embargo, en el 325, Constantino, quien era el emperador de la época y antes de ese momento había sido emperador de Occidente únicamente, Constantino se convirtió en el único emperador del Imperio Romano. Y en ese momento, en el año 325, la división en la iglesia oriental, recuerden, estamos hablando de la iglesia de Oriente, donde pertenecía Arrio, Alejandro y todo este tema. Esa división en la iglesia oriental entre los que apoyaban a Arrio y los que apoyaban a Alejandro preocupó en gran manera al emperador, por lo que él consideraba una amenaza para la potencial continuación, por llamarlo así, del cristianismo. Y él tomó acción inmediatamente. A esas alturas la división se había vuelto muy profunda y muy pública, es decir, que todos en el imperio ya sabían de la rivalidad que existía entre arrianos y alejandrinos. Era profunda, tanto así que dicen los historiadores que ese conflicto era incluso punto de broma en los coliseos paganos. Algo así como lo que hoy llamamos los memes, que pasa algo y sale un meme haciendo una burla. En ese entonces, cuando existían estos conflictos, se trasladaba a los teatros romanos, empleando como intermediario. Entonces Constantino utilizó y llamó a un hombre intermediario, a un sacerdote, un obispo español llamado Ocio de Córdoba. ¿Para qué? Para que tratara de conciliar las partes, conciliar el problema entre Arrio y Alejandro. Constantino entonces trató
de hacer lo posible, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. Sin embargo, Ocio llegó a un acuerdo con Alejandro, quien comenzó a buscar y a traer otros obispos a su lado para defender la herejía o para defenderse en contra de la herejía. Constantino, al darse cuenta de que ese intento de reconciliación había fracasado, él adoptó un nuevo enfoque. ¿Qué hizo Constantino? Convocó a un consejo de obispos para tratar el tema. Y ese consejo de obispos fue compuesto principalmente por obispos del Imperio de Oriente, donde por supuesto el arrianismo era mucho más fuerte. Los reunió el 20 de mayo de 325 después de Cristo en Nicea, cerca de la nueva capital de Constantinopla. Y este gran concilio es el que conocemos como el Concilio de Nicea, cuyo tema central fue la herejía arriana. Es decir, que el Concilio de Nicea nace por la necesidad de tratar de sentar unas bases sólidas en la doctrina cristiana sobre una herejía naciente, la herejía arriana. Un detalle interesante, hermanos, de toda esta historia es notar que en este concilio se reunió solo 12 años después del final de las persecuciones. Es un dato importante porque quiere decir que los obispos que participaron en ese consejo de Nicea, muchos de ellos fueron hombres que fueron exiliados, hombres que fueron perseguidos, hombres que fueron incluso torturados. Entonces no estamos hablando de simples profesores del cristianismo, sino hombres que fueron capaces de vivir martirios por la causa de Cristo. Hombres capaces, eran hombres íntegros que casi habían dado su vida por la fe. Una fe que ahora parecía estar en peligro de ser consumida por la herejía. Así que el concilio de Nicea no perdió, hermanos, mucho tiempo en condenar las enseñanzas de Arrio, en condenar a Arrio como hereje, aunque el resultado fue dudoso al principio. ¿Por qué? Porque el partido arriano, recuerden, ya existían partidos políticos que tenían un enfoque religioso. Es decir, que existía un partido de Arrio. Ese partido de Arrio fue tan audaz al proclamar a Cristo como un ser creado que incluso impulsó a los obispos inmediatamente a actuar en contra de la herejía. Pero el concilio produjo inmediatamente una declaración de fe. Ojo, una declaración de fe, no el credo de Nicea, sino que en el concilio nació una declaración de fe, sino una visión de esa declaración de fe iba a ser formado posteriormente el credo de Nicea. Pero la declaración de fe es la siguiente, dice lo siguiente: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado del Padre, el unigénito, esto es, de la esencia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, siendo de una sustancia con el Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, tanto en el cielo como en la tierra, quien por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, descendió y se encarnó, y se hizo hombre, padeció y al tercer día resucitó, subió al cielo, desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos, y en el Espíritu Santo. Pero los que dicen, hubo un tiempo en que no estaba, y él no existía antes de ser creado, y él fue hecho de la nada, o él es de otra sustancia o esencia, o el Hijo de Dios es creado, o cambiable, o alterable. Escuchen, son condenados por la santa religión católica y la Iglesia apostólica.
Entonces noten que esta declaración se parece mucho al credo niceno, pero el credo niceno fue una versión posterior a esta declaración de fe. Esta fue la declaración que quedó en ese momento. Hoy en día, el Concilio de Nicea, repito, se considera el primer concilio ecuménico de la historia, pero por supuesto, esta es una etiqueta retrospectiva. ¿Por qué? Los obispos que se reunieron, repito, en Nicea, vinieron porque fueron convocados por Constantino para decidir sobre una disputa teológica. Contrariamente a las modernas teorías de conspiración en las que se habla mucho hoy sobre Constantino, él no presidió el concilio como dictador. Esa es la verdad y hay que decirlo. Constantino no presidió el concilio como dictador, sino que él actuó como presidente imparcial. De hecho, hay razones para creer que en realidad pudo haber favorecido al lado arriano. Eso es cierto. Y de hecho los historiadores dicen que más adelante terminó la religión o las doctrinas de Arrio siendo las más populares del imperio. Pero tenemos que decir, porque se habla mucho de conspiraciones y que Constantino fue quien indujo eso, etc. Sin embargo, cualquiera que fueran las preferencias personales de Constantino, hermanos, el Concilio de Nicea se puso del lado de la ortodoxia en términos inequívocos. Es decir, que de una manera rotunda el Concilio de Nicea rechazó la herejía y se puso al lado de la ortodoxia. Si bien hay varios informes diferentes sobre el número de los obispos que asistieron a ese concilio, sabemos que fueron más de 250 obispos. Imagínense, 250 obispos y solo 2 o 3 votaron por el arrianismo. Imagínense eso. De 250 obispos, 2 o 3 solamente votaron por el arrianismo. Estos obispos, incluido, por supuesto, les dije, de los que votaron a favor del arrianismo, estaba Eusebio de Nicomedia, estaba Eusebio de Cesarea. Ellos fueron excomulgados y de hecho el propio Arrio fue depuesto y se le prohibió regresar en ese momento a Alejandría. Se utilizó el poder imperial para respaldar esta decisión. Era un precedente peligroso, como pronto revelarían los acontecimientos. Pero ahora viene lo importante. ¿Por qué? Porque si bien el arrianismo, hermanos, perdió la batalla, de esa batalla decisiva en Nicea, este no fue el final del arrianismo. Ese no fue el final del asunto. El arrianismo no murió en Nicea, como podría haberse supuesto en ese momento. Desafortunadamente, este resultado casi unánime del rechazo a la herejía duró poco, más bien no duró mucho. El partido arriano empezó a crecer y en los próximos años empezó a influir en Constantino, ese partido arriano, y especialmente en su hijo, el emperador Constancio. Los emperadores se entrometían cada vez más en la iglesia. ¿Ellos qué hacían? Quitaban, exiliaban, ponían a los obispos que no afirmaban a la doctrina de los que tenían el oído del emperador. Es decir, si el emperador era ortodoxo, pues obviamente todos los obispos apoyaban, él apoyaba a todos los obispos ortodoxos. Pero si por el contrario el emperador era de un oído herético, pues trataba de apoyar a todos los obispos que tuvieran esa misma línea, y eso sucedió con el hijo de Constantino, con Constancio. El mismo Atanasio fue exiliado varias veces. ¿Quién fue Atanasio, hermanos? Atanasio fue
un fiel defensor de la ortodoxia, discípulo de Alejandro de Alejandría. Atanasio escribió un libro importante contra los arrianos, que les recomiendo se puedan leer, donde él trata con más detalle y precisión todo lo ocurrido en esa controversia arriana. Atanasio incluso fue exiliado varias veces de Alejandría, pero él siempre regresaba. Pero para que vean la influencia que tenía la política en los asuntos religiosos del imperio en el siglo III. El arrianismo creció en importancia durante muchísimos años. Fue fundamentalmente incluso la conversión de muchas de las tribus bárbaras. De hecho, el arrianismo en ese momento, hermanos, llegó a ser incluso una forma de cristianismo aceptable y podía ser incluso una poderosa fe misionera. Rebajó las barreras entre el cristianismo y la forma neoplatónica dominante del paganismo. ¿Qué quiere decir esto? Que por supuesto los estándares y los pilares de un fundamento doctrinal básico fueron rebajados. Tanto así que el cristianismo y el paganismo casi parecían lo mismo. Y por supuesto eso tenía su razón de ser. ¿A qué? Al enfatizar la unidad de Dios y representar al Hijo y al Espíritu Santo como criaturas. Es decir, recuerden que para los paganos existía un Dios y el resto pues eran criaturas. Para muchos paganos, el arrianismo presentaba algo igual. Un solo Dios y criaturas poderosas, sí, según el arrianismo, como Cristo o como el Espíritu Santo. Pero a la final para ellos eran criaturas. Así que el arrianismo tomó ese papel, hermanos, y esto muchas veces no se enseña. El arrianismo tuvo un papel muy poderoso. Acercó el cristianismo incluso al politeísmo. Muchas de las tribus bárbaras siguieron siendo arrianas durante muchísimos siglos. Así que el arrianismo durante mucho tiempo, gobernó gran sector de Asia y gran sector de la iglesia. Durante un tiempo fue como si el arrianismo fuera la fe de la iglesia. ¿Y quién de ustedes sabía esto? Solamente nos dedicamos a decir que Arrio fue condenado en Nicea, ¿cierto? Pero estas cosas no se cuentan. Pero sí, el arrianismo duró muchísimos años siendo la forma de fe de la iglesia, al menos de la iglesia oriental. Italia misma estaba gobernada por arrianos cuando los bárbaros se apoderaron de los restos del imperio occidental en el año 400 después de Cristo. Dentro de la iglesia varios partidos surgieron, hermanos. Varios partidos y nuevas fórmulas para explicar el misterio de la Trinidad. Y a menudo acusando a todos los demás de ser arrianos o de ser sabelianos, que es otra herejía que vamos a ver más adelante, la herejía de Sabelio o el sabelianismo. Pero gradualmente, gracias a los esfuerzos de Atanasio y de los padres de Capadocia, los dos, Gregorio y Basilio, quien fueron defensores, apologetas, la doctrina ortodoxa de Nicea comenzó a prevalecer. Incluso las declaraciones ortodoxas habían crecido en sutileza y en matices. Algunos llaman a las doctrinas de los 380 la doctrina neonicene, en lugar de simplemente nicene, haciendo alusión por supuesto a Nicea. Las diferencias de terminología entre los hablantes de griego y los hablantes del latín se había resuelto. Y fíjense, especialmente en el concilio de Alejandría, un concilio que se llevó a cabo en el 362 después de Cristo. Pero cuando los emperadores, Graciano en el 367
y Teodosio en el 379 asumieron el imperio como emperadores, ellos empezaron a defender la ortodoxia. Esa lucha volvió a surgir. El arrianismo empezó a derrumbarse. Y en el 381 se reunieron en Constantinopla, que es lo que conocemos como el Segundo Concilio Ecuménico, y se proscribió el arrianismo y se aprobó una declaración de fe que conocemos como el credo niceno-constantinopolitano. Ese credo niceno-constantinopolitano es como dice a continuación: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado de su Padre antes de todos los siglos. Fíjense cómo le meten inmediatamente el credo, la eternidad, la deidad, la divinidad de Cristo. Engendrado de su Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma sustancia que el Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó por obra del Espíritu Santo de la Virgen María y se hizo hombre y fue crucificado también por nosotros bajo Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y al tercer día resucitó según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, y él vendrá otra vez con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, cuyo reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, quien con el Padre y el Hijo juntos es adorado y glorificado, que hablaron por los profetas. Y creo una santa iglesia católica apostólica, reconozco un bautismo para la remisión de los pecados y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. Amén. Nace este segundo credo, hermanos, y consolida una vez más la ortodoxia, la dogmática de la fe, un pilar fundamental para defender doctrinas vitales, como la doctrina de la Trinidad. Porque esta doctrina, hermanos, sí que nos puede diferenciar de otros. Cualquiera que niega la doctrina de la Trinidad no puede ser considerado un hermano en la fe. Esto es una doctrina fundamental de la fe. No podemos llamar a hermano, no podemos llamar hermano a todo aquel que niegue la doctrina de la Trinidad. De aquí la necesidad y la utilidad de los credos. El argumento básicamente siempre va a ser que los credos son necesarios. ¿Para qué? Para identificar la interpretación de la Escritura y que se consideran precisas, no ambiguas. Los credos logran eso, hermanos, que no seamos ambiguos, sino precisos. Que podamos definir al detalle y precisión nuestra fe. Es bien sabido cuántas doctrinas sucias y prácticas falsas se levantaron a lo largo de la historia y con conceptos erróneos, comunes y corrientes, pero se encuentran escondidos en unas declaraciones muy ocultas que hacen la gran diferencia entre el error y la verdad. Una sola palabra determina eso, como lo veremos más adelante con la herejía sabeliana. Dios es un Dios que subsiste en tres personas. Esa es la verdad de la ortodoxia y la fe. Pero una sola palabra cambia a una herejía, como lo enseñan los sabelianos, que dicen que Dios es un Dios que se manifiesta en tres personas. Fíjense en cómo subsiste y se manifiesta, hace la gran diferencia entre la verdad y la herejía. De ahí la importancia de valorar los credos, porque precisan. Una palabra puede convertir una verdad en una herejía. Una sola palabra. Ya para concluir, voy a citar a Juan Calvino.
Juan Calvino, que aprueba todo este lenguaje tradicional sobre la Trinidad, y Calvino dice lo siguiente: ahora bien, aunque los herejes se quejen de la palabra, es decir, persona, o ciertos escrupulosos clamen en contra de admitir en términos creados, un término creado por la muerte humana, no pueden sacudir nuestra convicción de que se habla de tres personas, cada uno de los cuales es enteramente Dios. Sin embargo, que hay no es más que un Dios. ¿Qué maldad entonces es desaprobar palabras que no explican más que lo que está atestiguando y sellando por la Escritura? Sin embargo, dice Calvino, la novedad de las palabras de este tipo se vuelve especialmente útil cuando se trata de afirmar la verdad contra los falsos acusadores, quienes eluden con sus turnos. Así los hombres de antaño, dice Calvino, agitados por varias luchas sobre dogmas depravados, se vieron obligados a exponer con consumada claridad lo que sentían, para no dejar ningún giro tortuoso a los impíos, que encubrían sus errores con capas de verborrea. ¿Qué quiere decir eso? Él llamaba verborrea a que con su elocuencia podían fácilmente meter una palabrilla allí y usted quedaba fascinado por la verborrea y terminaba creyendo usted una herejía. Los antiguos, dice Calvino, para sacar de sus escondites la polifacética astucia del hombre, fueron más allá, declarando a Cristo el eterno Hijo del Padre, consustancial al Padre. Aquí la impiedad se abordó cuando los arrianos comenzaron a odiar y a maldecir perseverantemente la palabra homousios, que es la palabra consustancial. Pero si al principio hubieran confesado sinceramente y de todo corazón que Cristo es Dios, dice Calvino, no habrían negado que Él es consustancial con el Padre. Esa palabra es vital, consustancial. Sin embargo, dice Calvino, esa mera palabra marcó la distinción entre cristianismo de fe pura y arrianismo sacrilegio o sacrilegios. Y por lo tanto, ya para terminar, estos términos no fueron inventados, dice Calvino, precipitadamente. Debemos cuidarnos de que al repudiarlos se nos acuse de temeridad arrogante. De hecho, desearía que fueran sepultados si entre todos los hombres estuviera de acuerdo esta fe, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, pero el Hijo no es el Padre, ni el Espíritu es el Hijo, sino que se diferencia por una cualidad particular. Entonces, hermanos, ya se nos acabó el tiempo, pero ya terminamos. Esta es la historia del arrianismo. Así nace el arrianismo. El arrianismo hoy sigue vivo y lo vemos en las enseñanzas de los testigos de Jehová. De manera que, lejos de menospreciar en el sentido de no presentar una defensa férrea, severa de nuestra fe, debemos precisamente estar preparados, porque así como la herejía arriana aún continúa, las otras herejías contrarias a la doctrina de la Trinidad están más vivas que nunca y debemos estar preparados para presentar defensa. El próximo domingo, el próximo domingo, Dios mediante, vamos a abordar la enseñanza en sí del arrianismo. ¿Qué enseña realmente el arrianismo en todas sus definiciones? Vamos a tratar de abarcar cómo pensaba Arrio y qué pensaba y qué enseñaba Arrio. Señor, bendiga su palabra y nos ayude. Oramos y tenemos 5 minutos de aportes y de preguntas. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el espacio que nos permite poder estudiar tu palabra. Te rogamos que nos sigas
ayudando, nos continúes ayudando en el estudio de tu palabra. Que siempre, Señor, nos puedas guiar con tu Santo Espíritu. Bendice siempre a tu iglesia, Señor. Ayúdanos porque te necesitamos. Gracias, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. 5 minutos, hermanos, para preguntas y para aportes. Vamos en el orden. Pedro, Vero, el hermano Manuel y el hermano Heriberto. Buenos días, amada iglesia. Buenos días. ¿Se escucha? No, Kelvin. Bueno, pastor, quería hacer un aporte porque, bueno, primero pedirle que me recuerde el nombre del antecesor de Pablo Samosata. ¿Cómo? Pablo Samosata. Samosata. Sí, es que sé que es un nombre difícil, De hecho, era asiático. pero él basó su enseñanza precisamente en lo dicho en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 28, donde el Señor dice en su palabra: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, si me amareis, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y de ahí él basaba su enseñanza de que nuestro Señor Jesucristo no era igual en esencia al Padre, y esto llegó a ser creído porque él malinterpretaba o mal enseñaba lo que este texto está diciendo. Y de ahí nace la creencia de Arrio, quien luego se basa precisamente en lo que dice Proverbios. Además de este texto, suma lo que dice Proverbios, cambiando una palabra. Y vimos lo importante que decía el pastor con respecto a cambiar una palabra. Pero él cambia una palabra en la palabra de Dios. La base que toma Arrio para su enseñanza la encontramos en Proverbios capítulo 8, versículo 22. Y leo como dice Reina Valera. Y bueno, desafortunadamente no traje la Biblia arriana para poderle leer la diferencia, pero sí conozco la palabra. Dice Proverbios capítulo 8, versículo 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de todas sus obras. Y ellos cambian la palabra poseía y colocan lo siguiente. Ellos dicen, o Arrio en su Biblia dice: Jehová me creó en el principio, mostrando entonces como si Cristo hubiese sido creado antes de ser creadas todas las cosas. Precisamente el próximo domingo, cuando estudiemos la enseñanza arriana, vamos a tocar todos los pasajes que incitaron a Arrio a tomar su posición herética. ¿Cuáles son, según él, los pasajes en las Escrituras que corroboran su enseñanza? Sí. Como estos pasajes que fueron mal enseñados, así muchas veces, y creo que todas las doctrinas heréticas lo que hacen es eso: malinterpretar un texto y sacar una doctrina errada, una doctrina antibíblica, y con eso dicen que su doctrina es bíblica, porque usan un pasaje fuera de contexto.
Amén. Ese era el aporte que quería hacer. Amén, así es, gracias, Perito. La hermana Verónica, luego el hermano Juan y luego el hermano Heriberto. Que el arrianismo lo utilizan los testigos de Jehová, ¿cierto? Es la doctrina empleada por los testigos. Probando, sí. El arrianismo, usted lo mencionaba, que es la doctrina que usan los testigos de Jehová, ¿cierto? Entonces, ¿Qué? que usan los testigos de Jehová. Sí, El sabelianismo es la que usan los unicitarios. los unicitarios. ¿cierto? Entonces, yo hago una pregunta. Y mire que lo que usted habla de lo que era este señor astuto y hábil. Recuerde, Satanás, cuando hace caer en el jardín del Edén, le dijo eso. Él en ningún momento negó que Dios lo había dicho, sino que le puso con que Dios os dijo eso. Tomó esa palabra y Y le añadió otro pedacito, con que Dios os dijo, y después al final cuando ella lo ve apetitoso le dice, ciertamente no morirás. O sea, ¿cómo es que los hombres cuando son más sabios y más astutos, como lo dicen las escrituras, son aquellos que son el hijo del mal? Porque los hijos del maligno son más sabios que los hijos del siglo, del reino de los cielos. Entonces tienen una sabiduría y un entendimiento más amplio de algunas cosas. nosotros tenemos que reconocer algo que el conocimiento sin piedad genera envanecimiento. Y de hecho, Pablo le dice a Timoteo que los que caen en eso caen en los lazos de Satanás. Cuando una persona, ojo, con esto no estoy diciendo, por supuesto, que nosotros debemos menospreciar el aprendizaje y el conocimiento, sino todo lo contrario. Estamos llamados todos los días a estudiar cada día más. Sin embargo, ese conocimiento debe venir acompañado de una vida de piedad, porque de lo contrario empezamos a envanecernos y a tomar un camino muy peligroso, muy peligroso. Y a lo largo de la historia hemos visto cómo hombres que pues eran hombres firmes en el dogma, en los pilares, en la ortodoxia, se fueron desviando y tomando caminos acerca incluso del liberalismo, etcétera. Pastor, y aún en las universidades, cuando usted tenga algo cierto, aunque sea mentira, dígalo con certeza y con convicción. Sí, Eso también. entonces de ahí el llamado a, cuando escudriñemos las escrituras, ir con mucha humildad, no como aquel que va a encontrar algo que va a enriquecer su intelecto, sino alguien que va a alimentar su alma. Entonces, lamentablemente, todos nosotros estamos expuestos a eso, ninguno estamos exentos de que nos pueda ocurrir. Entonces, el llamado siempre va a ser a que el crecimiento cognitivo, al crecimiento del conocimiento venga acompañado del crecimiento de la piedad, porque de lo contrario estaremos tirando a la basura todo lo que realmente Dios quiere que nosotros tengamos, porque Dios no nos pide que realmente simplemente crezcamos en conocimiento, sino que crezcamos en sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Cuando empiezo a crecer en conocimiento y me estoy alejando de Dios, algo está mal. Algo está mal. Entonces es un llamado a eso, a que, y Dios nos recuerda esto, con todo lo que pasa, porque nos enseña de alguna manera, mira, no te creas fuerte, porque mira que puedes caer. El hermano Manuel. Buenos días, amada iglesia, nuevamente. Pastor, bueno, la intervención mía tiene mucho que ver con lo que acaba ahorita de manifestar mi hermana. Yo me pregunto, y no solo el arrianismo en los testigos de Jehová, yo no sabía de dónde venía ese, ¿cómo es el nombre? Pablo, ascetismo. Sí,
que solo lo están todavía, solo los testigos lo vean. El catolicismo lo hace cuando realiza ese tipo de actividades. Sí. Entonces, mi pregunta también era lo que ella decía. ¿Cómo esa gente, porque usted hablaba de Adriano, que es un tipo muy preparado, muy intelectual, una persona que conozca tanto, y debe conocer mucho la Biblia, sobre todo del Antiguo Testamento? Aquí en estos textos, este mensaje da mucho digamos, hacer reflexión sobre lo que él dijo. El texto que está en Zacarías. Miremos lo que está en Zacarías capítulo 3 del 1 hasta el 4. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, el ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Mire lo que viene ahora en el 2, pastor. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Creado. O sea, ahí cuando Jehová se está manifestando, uno diría, pero Dios le dice a Dios, Jehová, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de, bueno, una de las verdades que nos enseña este tema del estudio de las herejías es que el conocimiento no significa que tengas la verdad. La verdad es Cristo. Y todo aquello que niegue a Cristo en su naturaleza, pues no tiene la verdad. El liberalismo, por ejemplo, es una corriente que precisamente ha basado su fundamento más en la razón que en la fe. Porque a la final hay muchísima gente tan intelectual que termina de alguna manera menospreciando y negando los hechos o aquellos misterios que de alguna manera son particulares en nuestra fe. Y es precisamente porque llega el momento donde todo lo buscan racionalizar. Si no encaja en mi razón, si no encaja en mi pensamiento, si no encaja, pues entonces no debe ser cierto. Eso es lo que muchos terminan abrazando. El hermano Heriberto. Sí, muchas gracias. Primero, me llamó mucho la atención cuando usted nos explicó que Constantino cita a todos los obispos del Oriente, siendo ellos influenciados por Arriano. Así es. ¿Qué fue lo que influyó para que hubiera una votación a favor en contra de la herejía? Claro. Algo importante, cuando en el 325 Constantino llama a ese concilio, recuerden que él venía de gobernar Occidente únicamente y después él se convierte en emperador de todo el Imperio Romano, inclusive el Oriente, pero él no conocía mucho del Oriente, sino que él piensa que como lo más popular en ese momento del debate, él asume que lo más popular era el arrianismo, como les decía, o sea, era un hombre muy capaz y tenía muchísimos seguidores. Él pues pensó, bueno, si tenemos obispos del Oriente, que son los más conocedores de la situación del momento, y que ellos pues tomen la decisión teológica que más consideren cercana a las Escrituras. Dentro de ese concilio, como les dije, habían más de 250 obispos y muchos de ellos habían sido perseguidos, exiliados, y eran hombres íntegros, hombres que defendían la ortodoxia. Recuerden, la deidad de Cristo era ya uno de los pilares, desde que el Señor ascendió, era uno de los pilares de la fe cristiana. Negar eso era rotundamente una herejía, era inaceptable.
Y muchos de esos obispos eran obispos serios, ortodoxos, que no permitían de ninguna manera que se pretendiera desdivinizar, por decir la palabra, a Cristo. Por lo tanto, fíjense que el resultado fue abrumador. De los más de 250, solo 3 votaron a favor de Arrio, mientras que el resto votó a favor de la ortodoxia. Entonces vemos que a la final Dios termina siempre cumpliendo su promesa de que su palabra y su iglesia van a prevalecer en contra de los ataques y de las herejías. A la final, en estos días incluso donde la herejía sigue viva, más que nunca, el Señor siempre guarda un remanente y siempre guarda una iglesia de la contaminación de la herejía. Por eso nosotros debemos ser celosos. Es allí donde uno no puede permitir que nuevos vientos soplen o lleguen a nuestros oídos, porque es peligroso. Puede, como decía Calvino, los expertos en verborrea convencernos porque suena bonito, porque son de alguna manera muy intelectuales y tienden inmediatamente a persuadir, a convencer, y de alguna manera uno se impresiona, no, pero este tipo tiene que saber, como este tipo mira cómo habla y cómo conoce de las escrituras, seguramente él tiene la verdad. Y muchos llegamos a esa conclusión, porque somos así, hermanos. Un hermano se para y lo nota decidido, convencido, con persuasión, y convence a muchos. Pastor, ¿Cómo? Exacto. pudiéramos citar sectas o religiones que realmente aún siguen el arrianismo. Claro, los testigos de Jehová es arrianismo puro. Arrianismo puro. Quizás lo más cercano es el arrianismo, porque el resto, digamos que reconocen a Jesús como Dios. Es que dentro de las que yo conozco actualmente, el arrianismo es el quien niega a Jesús como Dios. En las demás religiones, como el sabelianismo, no niega que Jesús es Dios, sino que para ellos, obviamente, Jesús es una manifestación del Dios. ¿Sí me hago entender? Y el resto de religiones, recuerden que, por ejemplo, el Islam reconoce a un solo Dios, Alá para ellos, y también de alguna manera reconoce, bueno, el islamismo puede ser otro tipo de arrianismo, porque el islamismo también cree que Jesús fue un profeta. Por ejemplo, fue un profeta, para ellos Jesús no es Dios. Entonces, digamos que el Islam y los testigos de Jehová pueden considerarse formas de arrianismo. Pedro, Víctor. Pastor, disculpe, hay una secta, por llamarlo como debe serse, que incluso dicen ser judíos mesiánicos, pero en realidad su enseñanza es arriana. Conozco casos de personas que dicen ser judíos mesiánicos cuando en realidad no ven a Jesús como Dios, no ven su parte divina y enseñan todo lo que enseña el arrianismo con la creación de Dios, con la creación de Jesús en el principio y todo esto. Es ahí donde muchas veces por la ignorancia se cree que realmente pueden estar enseñando al Jesús verdadero cuando no enseñan el Jesús de la Biblia. Por eso el apóstol Juan en sus cartas siempre fue tan enfático en defender las dos verdades. ¿Cuáles son las dos verdades? Que Cristo es Dios, pero que Cristo es hombre. Y eso en nuestra mente no encaja. Porque el que es Dios, dicen muchos, pues que el que es Dios, el que no es Dios nunca puede llegar a ser Dios. Y eso es cierto. Pero nuestra mente no encaja eso, que Cristo sea Dios y al mismo tiempo sea hombre. Pero es la verdad. Es la verdad. La unión hipostática, las dos naturalezas de Jesús son un misterio. Recuerden, nuestra fe es una fe de misterios, de muchos misterios que jamás vamos a poder nosotros explicar con precisión. Es un asunto de fe. ¿Cómo?
Bueno, los mormones es otro cuento. Los mormones ya es otro tema, ¿no? Sí, ya eso es otro tema. Pastor, en los sabelianos son los unitarios, ¿cierto? Sí, Ellos en ese caso no incurren en arianismo en el momento que niegan la Trinidad. no influyen en arrianismo. Digamos que ellos son herejes porque destruyen la naturaleza de la Trinidad. Dios no se manifiesta ni toma modos distintos, sino que Dios subsiste en tres. Hay un solo Dios, tres personas, pero son un solo Dios. Entonces, el sabelianismo, con el hecho de pensar que no existen tres personas en la divinidad, ya están destruyendo el ser de Dios. Por lo tanto, es una herejía. Entonces, fíjense lo que hablábamos de las precisiones. O sea, hay que precisar. Si uno no precisa, puede terminar cayendo en una herejía. Y nuestras confesiones y nuestros credos lo que hacen es eso, enfatizar y precisar para que no demos margen al error y a la herejía. Y nuestro celo por defender esa ortodoxia y esa verdad debe mantenerse ahí. Si nosotros no somos celosos con lo que creemos, pues tarde o temprano, Dios nos guarde, pues terminaremos abrazando cualquier doctrina alejada de la ortodoxia. Digamos que las confesiones y los credos son un cerco que nos mantienen dentro de la ortodoxia, un cerco que nos protege.